Bendecidos, amén, así es. Así es que debemos responder. Muy bien, mi hermano Oscar. Vamos a estudiar la palabra, ¿qué les parece? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Ya casi terminamos de estudiar Romanos. Ha sido de gran bendición para mi vida, espero que también lo haya sido para la de ustedes. Y que lo siga haciendo estos últimos capítulos. Bueno, Romanos capítulo 14, si el Señor lo permite, vamos a estar de los versículos 1 al 13. Romanos 14, del 1 al 13. Antes de leer, hermanos, y orar para pedirle guía al Señor, quiero brevemente darles una introducción de este capítulo. Vamos a ver lo que es la justicia practicada con relación a los creyentes, que no nos debemos juzgar, ¿sí? Es un poquito largo, no es propiamente un título. La justicia practicada con relación a otros creyentes, no juzgarse unos a otros. Ahora, la iglesia es unidad en medio de diversidad, ¿cierto? Cristo unió a dos pueblos que estaban separados, que estaban lejos, separados por una pared intermedia de separación, dice Efesios, y creó en Cristo de los dos uno solo, un solo pueblo, un solo cuerpo, la iglesia. Sin embargo, Satanás aprovecha esta carne no redimida y es una amenaza para la unidad de la iglesia. ¿Amenaza en qué sentido? Pablo va a empezar a tratar, va a tratar este tema, esta amenaza de la unidad, cuando existen problemas, inconvenientes, conflictos entre creyentes maduros y creyentes inmaduros, ¿sí? Eso es algo muy normal que puede pasar en la iglesia, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar unos creyentes que llama Pablo fuertes. Bueno, puede uno inferir que son fuertes, y hay otros que él llama débiles en la fe, ¿sí? Entonces los creyentes maduros, judíos como gentiles, porque la iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles, tenían muy claro las doctrinas básicas. Sin embargo, habían unos, tanto judíos como gentiles, nuevos en la iglesia, que no tenían, o sea, que tenían claro las doctrinas básicas del evangelio, pero habían cosas de conducta que no las tenían claras. Y empezaban a surgir los problemas. Ahora, este mensaje es dirigido a los creyentes maduros, ¿sí? Porque ellos son los que tienen el conocimiento y la capacidad de entender estas luchas y actuar correctamente. ¿Vale? Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 14, versículos 1 al 13, y luego vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo al unísono. Vamos a leerlo entonces. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que hace hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos,
y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta. Sí, que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos en realidad hasta el versículo 12, vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, nuevamente. Gracias por reunirnos, gracias por poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de venir a tu iglesia, a apartar un tiempo, Señor, para ser alimentados espiritualmente, para compartir con los hermanos, para servirte, Señor. Ahora nos disponemos, Dios, también para escuchar tu palabra, así que te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos guíe a todos y cada uno de nosotros para comprender, Señor, las verdades que contienen las Escrituras y poder vivir una vida agradable, acepta, Señor, delante tuyo. Pongo mis palabras en tus manos para que tú las dirijas y el corazón y la mente de quienes escuchan, Señor, para que sus mentes y sus corazones estén abiertos y dispuestos a escuchar y aprender y a poner en práctica. Que todos podamos aprender hoy, Señor, y poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, este es un tema bastante, como un poco complicado, como un poco debatible, como interesante. Tal vez voy a ver algunos que van a abrir los ojos. Pero bueno, hermanos, vamos a mirar qué es lo que la palabra nos habla. Y siempre igual vamos a estar aprendiendo, ¿no? Siempre vamos a estar aprendiendo, vamos a estar mejorando. Aquí yo porque me paré no quiere decir que yo ya las sé todas, sino que estudié juicioso y fue lo que aprendí, lo que el Señor me habló. Vamos a seguir estudiando entonces. Ahora les hablaba de esos hermanos que pueden llegar a la iglesia que son obviamente nuevos y son inmaduros, son débiles en la fe, ¿sí? Y pueden llegar a ocasionar ciertos conflictos, ¿sí? Ahora, quiero que leamos el versículo 1 y empecemos a identificar estos dos grupos de personas. El versículo 1 dice, vamos a leer versículo 1 y versículo 2, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Hay dos grupos de personas aquí: los fuertes y los débiles. Los fuertes y los débiles. ¿Quiénes son los fuertes? Bueno, el versículo 2 dice que los fuertes son los que dice porque uno cree que se ha de comer de todo, ¿sí? Entonces el fuerte es el que come de todo tipo de comida. Ya vamos a ver a qué se refiere Pablo con la comida. Es uno que tiene conocimiento y discernimiento de las verdades de Dios y de la doctrina, y es una persona libre. Es una persona libre, es una persona madura. Ahora está el otro grupo de personas, los inmaduros, que Pablo llama débiles, ¿sí? Ahora, débiles en la fe, ¿sí? Débiles en la fe. ¿Qué característica tienen los débiles en la fe según el versículo 2? Comen legumbres nomás, ¿sí? Es decir, lo que hoy llamaríamos vegetarianos, ¿sí? Los vegetarianos de ese tiempo. Son personas que entienden el Evangelio, han escuchado el Evangelio, pero no tienen mucha profundidad en doctrinas de pronto secundarias, de conducta, ¿cierto? Y también se les conoce como legalistas en este contexto, y ya lo vamos a ver por qué. Ahora, quiero que me pongan mucha atención en esta parte. El versículo 1 dice que hay contención sobre ¿qué? Opiniones.
Esa palabra es clave, ¿sí? Aquí la contención no se da a causa de doctrinas fundamentales. Es decir, no estamos hablando de la salvación, por ejemplo. ¿Sí? De que hay diferencias entre nosotros de que uno cree que la salvación es por gracia y otro por obras. No. O sea, eso es claro en la palabra, la salvación es por gracia y no por obras. Son cuestiones de conducta, ¿sí? De conducta. ¿Cómo debo conducirme yo en ciertos aspectos de mi vida? ¿Qué decisión debo tomar en diferentes contextos que se me presentan en mi vida diaria? ¿Vale? Entonces, el primer mandato que vemos aquí, como les decía anteriormente, esto va dirigido especialmente a los maduros en la fe. ¿Por qué? Pues porque los maduros se suponen que tienen el conocimiento y pueden actuar sabiamente, tienen el Espíritu Santo, son unas personas sabias que pueden actuar como se debe hacer. Y el primer mandato que se le da es la primera palabra del versículo 1. Recibid. ¿Sí? Recibid. Recibid al débil en la fe. ¿Sí? Ahora, ¿creen ustedes que debemos aceptar a todos los hermanos verdaderos aquí en esta iglesia? Claro que sí. Si llega un hermano aquí que cree en Cristo es su Salvador, ¿lo debemos aceptar? Claro que sí lo debemos aceptar. Uno dice ahorita sí, yo lo acepto, pero pareciera que aceptar a los hermanos en la iglesia primitiva era algún problema o a veces se generaban problemas. ¿Recuerdan en Tercera de Juan de un hombre, de un líder déspota llamado Diótrefes? ¿Sí? Era un hombre que no quería aceptar a los hermanos, los quería recibir. ¿Sí? No los quería recibir. Vamos a Tercera de Juan y leemos rápidamente allí la actitud de este hombre. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. 9 al 11. Tercera de Juan, 9 al 11. Bueno, ese tiene solo un capítulo, ¿no? 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué pasa? No nos recibe. Está hablando el apóstol Juan. El apóstol Juan quería ir a la iglesia, pero este Diótrefes no lo recibía. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, ¿qué pasa? Se lo prohíbe. ¿Y qué más? Y los expulsa de la iglesia. Un líder pésimo, este Diótrefes. No quería recibir a los hermanos. Ahora, el mandato aquí que nos da Pablo en Romanos es recibidlo. La palabra recibid en el original es proslambano, habla de una acción continua y habla de tomar a una persona como si fuera para uno mismo. Es decir, habla de recibirlo de una manera especial, de darle una bienvenida, de admitirlo voluntaria y personalmente. Darle un trato caluroso y fraternal como un hijo de Dios, ¿sí? Recibirlo es tratarlo bien. Es débil en la fe, ya vamos a ver, vamos a indagar un poco más qué es eso, pero ¿cuál es nuestro primer llamado según la palabra? A recibirlo, ¿sí? A recibirlo bien, un trato especial. Volvamos a Romanos. Esta palabra recibir se va a venir repitiendo en el capítulo 14 y también hasta el capítulo 15, así que es muy importante. Perdí. Bueno, entonces dice, recibid al débil en la fe, pero, hay un contraste, no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Recibirlo, pero no para empezar a debatir con la persona. No para empezar a disputar o altercar con la persona sobre qué, sobre opiniones, ¿sí? La palabra aquí contender habla de discriminar y hacer distinción, ¿sí? Hacer distinción. Si lo recibimos, pero no vamos a empezar a disputar o altercar sobre opiniones, sobre cuestiones que no son doctrina fundamental, ¿sí me siguen? Opiniones habla de escrúpulos,
¿Sí? ¿Saben qué son escrúpulos? Bueno, póngame atención a esta definición. Duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no. ¿Sí? Entonces son ese tipo de pensamientos, de razonamientos, de interrogantes internos que tenemos, donde trabaja la conciencia y uno dice, ¿será que debo hacer esto? ¿Será que no lo debo hacer? ¿Sí? Entonces, son cosas, como les decía, que no son completamente claras en la Biblia, ¿sí? Que hay como un margen de sí o no. Entonces, esas cosas que no son completamente claras en la Biblia, nosotros no podemos llegar a contender con las personas en ese respecto, ¿sí? No podemos llegar a discriminarlos por eso. Y ya vamos a ver un poco más cuáles son los ejemplos que nos trae Pablo. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces aquí Pablo nos va a introducir un tema que causaba conflicto en ese tiempo en la iglesia, y era la comida sacrificada a los ídolos. La comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué era la comida sacrificada a los ídolos? Los griegos y los romanos, recordemos que eran politeístas, ¿cierto? Creían en muchos dioses, pero ellos también creían, según lo que yo leía históricamente, que los espíritus malos se metían o se pegaban en la carne, ¿sí? Entonces tenían que llevar la carne a los templos para poder descontaminarla, ¿sí? Para que el espíritu se fuera, ¿sí? Entonces, por un lado era un sacrificio a un dios, como hemos visto ya acerca de los sacrificios a esos dioses paganos, y por otro lado era una manera de purificar la comida, ¿sí? Esta era la cultura y eso es lo que se creía en ese tiempo. Ahora, esa carne que se sacrificaba a los ídolos, bueno, una parte era se quemaba para ese dios, otra parte era compartida o entregada para hacer esas bacanales o esos festejos que conocemos que son depravados, sin límites, y otra parte que sobraba se vendía en el mercado, se vendía en la carnicería. Y bueno, dicen algunos comentaristas que bueno, era más económica por lo que ya había sido sacrificado un ídolo, ¿sí? Entonces, esta era el tipo de carne que se encontraba en el mercado. Ahora, el problema radicaba en que llegaba un judío recién convertido al cristianismo y los judíos mantenían unas dietas estrictas, ¿sí? Entonces, claro, veían esta carne y se impactaban. Los gentiles, por otro lado, habían vivido una vida llena, o sea, de paganismo, donde estaban acostumbrados a llevar carne a los ídolos, ¿cierto? Entonces ellos ¿qué buscaban? Alejarse de ese tipo de cosas. Yo no quiero saber nada de comida sacrificada a los ídolos, no quiero saber de esos templos, no quiero saber nada de eso, ¿sí? Entonces ellos se alejaban de eso. Y resulta que cuando se convirtieron al cristianismo y llegaron a la iglesia con los hermanitos a compartir, vaya sorpresa, carne sacrificada a los ídolos. Entonces como, ¿cómo así? Tanto el judío como el gentil, yo vengo alejándome de ese tipo de cosas, de ese tipo de conductas, de ese tipo de tradiciones, y llego a la iglesia y ustedes están comiendo carne sacrificada a los ídolos, por favor. ¿Sí se imaginan el choque que pudo haber generado entre esas dos personas? Entonces, dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Entonces estaba el cristiano maduro que decía, yo puedo comer de todo, ¿sí? Yo puedo comer de todo. Dios creó los animales para el alimento, ¿sí? Es comida, ¿sí? Fue sacrificada a los ídolos, todo eso y demás, pero es comida y yo la tomo con acción de gracias. Génesis capítulo 9, versículo 3, para traer a colación un verso que habla acerca de que podemos comer de todo tipo de animales que viven. Se me acordó del Amazonas cuando estábamos allá y ¿usted va a comer mico? Y yo, bueno, pues Génesis capítulo 9, versículo 3, dice, todo lo que se mueve y vive, ¿qué? O será para mantenimiento,
así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado, ¿qué? Todo. Así como la visión que tuvo Pedro de ese lienzo que caía del cielo, de animales comunes y no comunes, y que le dijo en esa visión, que se le dijo a Pedro: mata y come, mata y come, mata y come. Yo en la Amazonera, mata y come, mata y come, mata y come. Entonces el creyente maduro, yo como de todo, pero había el creyente que era débil y solo comía legumbres, solo comía legumbres. Si esta persona se veía obligada a tener que comer de lo sacrificado, ¿cómo se iba a sentir? Mal, iba a sentir que estaba como volviendo a ese pasado, volviendo a esa vida antigua, como entregándose nuevamente a esos ídolos pasados, a esos dioses paganos, ¿sí? Su conciencia lo inquietaba. Y aquí vamos a hablar mucho de la conciencia. Su conciencia no lo dejaba tranquilo. No, yo no puedo estar haciendo esto. No, yo ya dejé eso, soy una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Así que ellos preferían comer legumbres y ellos creían que lo estaban haciendo bien, ¿sí? Ellos creían que lo estaban haciendo bien. Tanto el maduro como, bueno, el fuerte como el débil, dice ahí la palabra, cada uno cree, es decir, cada uno da crédito, da credibilidad, confía en que lo que está haciendo está bien. ¿Sí me siguen? En que lo que están haciendo está bien. Pregunta: ¿quién está entonces en lo correcto? ¿No comer carne sacrificada a los ídolos o sí comer? Muy bien. ¿Quién estaba en lo correcto? Ambos. Depende, desde el punto de vista de cada uno, estaban en lo correcto. Desde el punto de vista de cada uno, estaban en lo correcto, ¿sí? Esto surge, hermanos, cuando hay temas que no son expresamente claros en la Biblia, que se dan para opiniones. Son sujetos a opiniones, donde ambas partes pueden tener la razón, ¿sí? Depende de su conciencia. Pero, aún en esos casos, la responsabilidad de evitar problemas recae ¿sobre quién? Sobre el maduro, sobre el fuerte en la fe. Entonces, aún en medio de esos hay una directriz que el Señor nos da, ¿sí? Entonces, por eso esto va duro para los maduros en la fe, para los fuertes, como dice la palabra. Vamos al versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Entonces ya nos empieza a dar algunas órdenes. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Cuál era entonces el problema que acontecía? El problema entre estas dos personas. El fuerte que come de todo, menospreciaba al que no comía, ¿cierto? Menospreciaba al que no comía. Y el que no comía, juzgaba al que comía de todo, ¿sí? Por eso hablamos de que el débil es como un legalista, ¿sí? Como esos judíos legalistas que no se puede comer lo sacrificado a los ídolos, no se pueden, se tienen que guardar los días, diferenciar los días, las fiestas, todo eso es como el legalista y quiere imponer eso, ¿sí? Pero en realidad la Biblia lo ve, o sea, uno lo vería al legalista como una persona súper íntegra, súper bien recta, pero la Biblia lo llama como débil. Débil porque en función de la doctrina y del conocimiento que tiene de Dios y del conocimiento de Jesucristo y el Evangelio. Entonces el mandato, vamos a ver dos mandatos, hay varios, pero solo quiero hablar dos porque son los principales. El primero, ya lo vimos, recibir al hermano en la fe, recibirlo. Y el segundo, no menosprecie al débil en la fe, no lo menosprecie. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, ¿pero qué? El amor edifica, de eso ya hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ser una persona madura, fuerte en la fe y tengo mucho conocimiento, pero eso no me da derecho ¿a qué? A despreciar, a menospreciar al débil en la fe. Porque es más, si yo puedo tener mucho conocimiento, pero si actúo de esa manera despreciando y no amando al prójimo, ¿de qué sirve todo ese conocimiento? De nada, ¿sí? Por eso el versículo 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, ¿sí? Porque lo más importante, por encima del conocimiento está ¿qué? El amor, siempre. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos a seguir leyendo en este capítulo, versículo 4 hasta el 7. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo ¿qué? Nada es en el mundo. Nada. ¿Y que qué? Y que no hay más que un Dios. ¿Sí? Ellos lo llaman dioses, pero a la hora de la verdad solo hay un verdadero Dios. Solo hay un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, los creyentes, sin embargo, ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hasta el versículo 7. Pero en todos hay este conocimiento, está hablando a los maduros, hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, los débiles, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, ¿qué? Se contamina. ¿Sí? Siendo su conciencia débil, se contamina. El problema de a veces el creyente maduro, ese es el pecado que puede caer el creyente maduro, menosprecio. ¿Sí? La palabra menosprecio es exouseneo en el griego y habla de reducir completamente a nada. Tratar a una persona como si no valiera nada, como si fuera indigno, ¿sí? Y cree que puede tener el derecho a tratarlo con desdén y aborrecimiento, porque es débil, no conoce las doctrinas. Lo trato con desprecio, con indiferencia, ¿cierto? Ese es legalista, ese no entiende la doctrina, ¿cierto? Y tras del hecho puedo llegar y entrar a disputar con él. Es que mire, ¿usted no sabe quién soy yo? Como dicen por ahí. Ya, yo llevo tanto en la palabra, mire todo el conocimiento que yo sé. A ver, hablemos. Y empiezan a chocar por cosas que son opiniones, al fin y al cabo, ¿sí? Al fin y al cabo, cosas que lo único que acarrean es división, problemas, conflictos, y eso no es lo que Dios quiere en la iglesia, y eso lo vamos a ver de hoy en 8 días, lo que Dios quiere. Pero estamos diagnosticando el problema. Pero aún así yo me detenía a pensar y yo dije, ¿cómo un cristiano maduro puede llegar a menospreciar a un nuevo en la fe? ¿Cierto? Pero si la Biblia lo dice, es porque pasó. Y puede pasar. Sí, puede pasar. Entonces, mandato 1, recibir. Y el mandato número 2, no menospreciar al débil en la fe. Bueno, pero aquí el Señor habla para todos, no solamente para los fuertes, también habla para el débil en la fe. ¿Cuál es la actitud del débil en la fe? Si usted es un hermano que recién llega a la iglesia, ¿cierto? Que está aprendiendo apenas las doctrinas, que está conociendo, ¿qué dice la palabra que no debe hacer? No juzgue, ¿sí? No juzgue. Claro, la palabra juzgar es condenar, ¿sí? Porque hay veces que de pronto puede llegar a la iglesia personas nuevas que tal vez tienen el conocimiento de la salvación, saben que Jesús es el único Dios y que es el único camino, pero empiezan a tener desacuerdos cómo se maneja la iglesia, como cositas ahí, no me gusta, y empieza a juzgar. ¿Qué dice la Biblia? No juzgue, no juzgue, ¿sí? No juzgue, ese no es su labor, ese no es su trabajo, es más, de ninguno en este aspecto de opiniones, por eso la clave es opiniones. Ahora voy a abrir un pequeño paréntesis, yo no estoy hablando
de que uno como cristiano no sea llamado a juzgar, porque la Biblia habla que debemos juzgar, ¿sí? Hay gente que dice, no, no me gusta que me juzguen. No, la Biblia habla de que debemos juzgar, y juzgar no es nada más que coger la Biblia y mostrarle a la persona su error. Pero ¿se imaginan una iglesia donde no le muestren a las personas su error y las dejen en su pecado? No está bien. Entonces, cuando uno juzga, uno lo hace es con temor, con reverencia, con, pues, como dice la palabra, ¿no? Si vosotros que os creéis espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también caigas. Entonces, es una actitud de humildad, es una actitud de restaurar y no solamente de caerle a la persona. Pero nosotros sí somos llamados a juzgarnos los unos a los otros, a exhortarnos, y eso yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿sí? Pero en estos aspectos donde es cuestión de opiniones, ahí es otro terreno, que uno tiene que más bien como callar más bien. Callar, enseñar lo que es claro en la Biblia, lo que es objetivo, que enseña las Escrituras, y para lo demás ya vamos a ver qué es lo que dice el Señor que debemos hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, obviamente se infiltraban estos legalistas judíos a imponer cosas que no eran. Comidas, fiestas y demás. Vamos a ver otro pasaje en Gálatas capítulo 5. Estas son personas peligrosas también. Pueden llegar a ser peligrosas si no son verdaderos creyentes. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, ¿qué? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, ¿qué? Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 2, versículo 4, bueno, eso me adelanté, pero el que me refería era 2:4. Aquí habla específicamente de falsos hermanos, pero quiero mostrarles es cómo ellos introducen, cómo la palabra dice que introducen esas enseñanzas. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar, ¿qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Para reducirnos a esclavitud. Entonces, nosotros somos llamados a libertad, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la palabra lo dice: sois libres, solo que no utilicéis vuestra libertad ¿para qué? Para ocasión para la carne. ¿Sí? Para ocasión para la carne. Porque esta era la razón por la cual juzgaban a los fuertes, digámoslo así. El débil juzgaba al fuerte. Lo juzgaba porque lo consideraba un libertino, lo consideraba un irresponsable, ¿sí? Uy, usted no guarda la ley, usted no guarda las fiestas, no guarda estas comidas, entonces usted vive desordenadamente, y esa era la acusación a los hermanos fuertes, ¿sí? Recuerdan, o sea, la concepción que tenían los judíos recién empezados al cristianismo de los cristianos era que abusaban de la gracia. Si recuerdan en Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros seamos libres en Cristo, de la ley, de ordenanzas, de ese tipo de cosas, no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que queramos en nuestra vida, ¿sí? Y podamos darle rienda a nuestra carne, ¿sí? Por eso cuando hablamos de estas opiniones, que unos son libres y pueden comer de todo, eso no quiere decir que uno acolite el pecado. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa, muy diferente. Muy bien, entonces vamos a volver al versículo 3, vamos avanzando.
Versículo 3, Romanos 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué qué? Porque Dios le ha recibido. Eso es supremamente importante. Dios ya lo recibió. Si Dios lo recibió, ¿yo quién soy para no recibirlo? ¿Me creo más, no sé, superior a Dios? ¿Cierto? ¿O más sabio que Dios para decir, no, a Él yo no lo recibo? Tú sí, Dios, pero yo no. ¿Se imaginan esa actitud? Si Dios ya lo recibió, yo también debo recibirlo. Porque son personas que llegaron a la iglesia, que creen en el Evangelio, que creen en Jesús como su Salvador, pero tienen dudas en ciertas cosas. Mi labor es, como fuerte en Cristo, como maduro, recibirlo, darle la bienvenida, un abrazo caluroso, una aceptación y una admisión especial en medio de la iglesia, porque la idea es que Él crezca y bueno, madure en Cristo. Versículo 4. A pesar de, bueno, había gente que igual juzgaba, entonces Pablo dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí utiliza una ilustración bien interesante y es un criado ajeno. ¿Sí? Un criado ajeno. ¿Tú quién eres para juzgar a un criado ajeno? ¿Sí? Entonces, está el hermano débil en la fe y el hermano débil en la fe tiene un Señor. ¿Quién es ese Señor o quién es ese amo? Cristo, su Dios. ¿Y quién soy yo para ponerme en los zapatos de Dios, ponerme en los zapatos del amo y decirle eso está mal o menospreciarlo? ¿Sí me hago entender? Entonces, tomar el lugar de amo del débil y juzgarlo es algo inaceptable. Estamos hablando de cosas de opiniones, ¿cierto? Lo he repetido varias veces, que no quiero que después empecemos a pensar otras cosas. Yo me ponía a pensar, yo dije, ¿qué tal yo una vez fuera a visitar, no sé, a Jaime, a la casa? Y están los niños y yo le digo a los niños, oiga, Josías y Isabela, ¿por qué no me trajeron tinto? ¿Sí? Y tráiganmelo con pancito, oiga, ustedes sí son... ¿por qué no lo han hecho? Vea qué demora, llegué hace media hora y ustedes nada que me traen algo de tomar. ¿Sí? Ustedes porque vayan y laven ese baño, ¿por qué no han lavado ese baño? Ayude a su mamá con el aseo. Bueno, ¿sí me hago entender? ¿Qué diría Jaime? Bueno, ¿usted qué? Se me va. Y los niños van a decir, ¿y este quién es? ¿Quién es que me viene aquí a mandar a que le traiga tinto, que le traiga pan, que vaya y lave? Esta es la ilustración que utiliza Pablo para enfatizar en que hay cosas en las que el hermano débil y el Señor. Fin. ¿Sí me siguen hasta aquí? El hermano débil y el Señor. Por varias razones. Pues primero, en este ejemplo Isaías, ¿qué Isaías? Josías e Isabela, ellos no me van a rendir cuentas a mí de los aseos de la casa y demás. ¿Por qué? Porque yo no soy su papá. Ellos porque me tienen que rendir cuentas a mí, es un aparecido ahí. Bueno, hermano en la fe, ¿no? Pero conocido, pero en medio de todo, pues no soy su autoridad, ¿sí? No soy su autoridad, ¿sí? No, primero que todo, yo no les debería exigir a ellos porque yo a ellos no los conozco. Yo a ellos no interactúo con ellos en el diario vivir, ¿sí? Yo no sé sus preferencias, no sé por qué hacen lo que hacen y por qué no hacen lo que no hacen, etcétera. Yo no los conozco, yo no los puedo venir a juzgar o a mandar, ¿sí? Y tampoco soy su autoridad. Entonces, todo esto para decir, hermanos, que nosotros no nos podemos sentar a juzgar cosas que no nos competen. La iglesia o los hermanos no se deben sentar a decidir sobre cuestiones de libertad personal que no están expresamente claras en la Biblia. ¿Sí? No debemos sentarnos a tomar decisiones sobre cuestiones de libertades personales de cada individuo con su amo, con su Señor. Con su Señor. Con su Señor. Si no, estaríamos juzgando al criado ajeno. Estaríamos juzgando al criado ajeno. Entonces, por eso cuando se le acercan a uno y le dicen, ay hermano, ¿usted qué opina? ¿Yo me puedo tomar una cerveza? ¿Puedo tomar vino? ¿Puedo bailar? ¿Puedo
puedo faltar este domingo, puedo, bueno, en fin, puedo maquillarme. O sea, uno en esos aspectos, uno que dice, la palabra dice no os embriaguéis, ¿sí? Uno enseña que uno no debe vivir para las pasiones, no, la Biblia dice no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. Pero yo no le puedo decir, bueno hermano, puede tomarse una nomás, o máximo dos, ¿sí? O puede bailarse solo este tipo de música, o maquíllese solo los ojos y no la boca, o sea, no sé, algo así. No, nosotros no podemos llegar a tomar ese tipo de decisiones. Pues más, la Biblia no, porque la Biblia no lo dice. La Biblia da principios, pero hay cosas como el caso de la comida que uno dice, eso va interno de la persona con su Señor, ¿sí? Con su Señor. Con su Señor. Muy bien. Nosotros no podemos juzgar, ¿sí? Ni podemos menospreciar algo que proviene de un corazón sincero y piadoso. Por eso ahí en el versículo 4 que leemos dice, para su propio Señor está en pie. O sea, lo que hace el hermano débil, en este caso comer, o bueno, abstenerse de comer de lo sacrificado, ¿lo hace para quién? Para su propio Señor. Él lo hace para su propio Señor. ¿Sí? Él está convencido que es para su Señor. Y estará firme, dice la palabra, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. ¿Sí? Poderoso es el Señor para mantenerlo de pie, para sustentarlo, porque Él sí conoce a su siervo. ¿Sí me hago entender? Él sí lo conoce y sí puede dar un juicio correcto. Entonces, en este tipo de aspectos, lo que vale es lo que piense mi amo. ¿Sí? Lo que importa es cómo Cristo me evalúa a mí. O sea, eso ya se vuelve muy personal, muy interno con Dios. Vamos al versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno que esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces ya vamos a estar, esto es lo que el Señor nos está enseñando, lo que nos quiere mostrar en esos temas, cómo lidiar con esos temas. Y aquí la instrucción es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que está haciendo. ¿Sí? Los judíos guardaban el sábado, ¿cierto? Las fiestas, no entendían que eran libres. Los gentiles se querían alejar de esas festividades y esa comida sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Pero los creyentes fuertes vivían sin ser afectados por ninguna de esas cosas. Vivían tranquilos. ¿Qué es lo importante, hermanos? Que cada uno esté convencido de lo que está haciendo, que esté seguro de que lo que usted está haciendo está bien. Y ahí entra a jugar la conciencia. La palabra aquí, plenamente convencido, viene de dos palabras en el original, que es repleto y llevar consigo. Entonces usted tiene que estar repleto, su mente, 100% seguro de que lo que usted está haciendo es de verdad la voluntad de Dios, es de verdad lo que Dios quiere para su vida, es de verdad el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Si lo que usted está haciendo de verdad es para Dios, hágalo. Es lo que está diciendo Pablo, hágalo. Dios nos dio una conciencia. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 2. Dios nos dio una conciencia, Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces el Señor puso, dice la palabra allí, la ley escrita en nuestros corazones. Hay una ley natural que está escrita en nuestros corazones, ¿sí? Que es la que nos, aun cuando no conocemos a Dios, nos dice no mate, matar está mal. Es una ley interna que ya fue escrita a todo ser humano en su corazón.
y actúa juntamente con la conciencia, que la conciencia es, como lo hemos aprendido, como una lámpara que ilumina al hombre y que lo guía a Dios. Entonces, Dios nos dio esa conciencia para que nosotros en esos escenarios que no sé qué hacer, le oigamos a nuestra conciencia, ¿sí? Obviamente, primero al Espíritu Santo. Obviamente, primero todo creyente siempre va a filtrar todo por la palabra y siempre se va a dejar guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es lo que Dios dice en su palabra que debo hacer. Pero cuando ya hay cosas que uno no está 100% seguro, hay una conciencia que Dios nos dejó, ¿sí? Y debemos oírla. La mayoría de las veces debemos oír lo que nuestra conciencia nos dice. El problema es que muchos yo no me he acostumbrado, pero algunos se pueden acostumbrar a ignorar su conciencia, que le dice, oiga, no, mejor haga esto, eso está mal. Y como que, ay, no, y la apago. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y mi mente se cauteriza. Y ya mi mente pierde sensibilidad. Y yo ya no puedo escuchar a mi conciencia. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque ahí sí vienen malas decisiones y, bueno, consecuencias graves. Consecuencias graves. Muy bien. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si alguien viene a mí y me pregunta, hermano, líder, pastor, como quiera llamarme, ¿será que es bueno hacer esto? ¿Será que lo puedo hacer? Bueno, hay un principio. Si usted ya está dudando, ¿qué pasa? Mejor no lo haga. Porque si usted está dudando es porque cree que está mal. Y es su conciencia con Dios. Entonces es mejor que no lo haga. Porque me puede preguntar a mí y para mí puede que esté bien. ¿Sí me hago entender? Pero para usted, en su contexto, en su vida, su relación con Dios, pueda que eso esté mal. Y yo le estaría dando un concepto incorrecto. Pero hay un principio. Si usted cree que está mal, mejor no lo haga. Absténgase. Uno tiene que estar 100% seguro, plenamente convencido en su mente de que lo que está haciendo o pensando está bien. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? O si no, no lo haga. Y si cree que, y su mente le dice, está bien, la palabra, el Espíritu Santo y su conciencia le dice, está bien, pues hágalo. Hágalo y hágalo agradeciendo a Dios. Porque es algo que proviene de Dios y usted puede agradecerle a Dios por eso y usted puede mostrar a Dios en medio de eso. Voy a tocar un tema un poquito sensible, seguimos tocando temas sensibles, el tema de la Navidad. ¿Sí? Que siempre hay un debate, ay, es bueno celebrar la Navidad, unos dicen que sí, otros dicen que no, que el arbolito es... ¿Sí me hago entender? Eso siempre hay esa duda. Y ese es un tema que podemos tocar aquí. Este es un ejemplo, ¿sí? Porque, digamos, nosotros todos vinimos de un contexto en el que se celebraba la Navidad, que se prendían arbolitos, bueno, luces, en fin, ¿sí? Y la Biblia en ningún lado dice, no celebréis la Navidad. Ni tampoco dice, deben celebrar la Navidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hermanos, si usted cree que la Navidad es una fiesta pagana y que el arbolito es un demonio, ¿qué debe hacer? No la celebre. Y usted lo está haciendo para el Señor y el Señor lo va a aceptar. Porque es que usted es su manera de tener su relación con Dios y Él lo conoce y usted lo está haciendo de corazón, ¿sí? Ahora, no estoy hablando de pecado, por eso hay que separar. Yo no estoy hablando de, entonces para mí está bien irme a emborrachar y... No, eso es otro tema. Estamos hablando de si decoro de luces y coloco guirnalda. ¿Sí me hago entender? Ahora, si hay otras personas que dicen... No, pero para mí la Navidad es una oportunidad para hablar de Cristo y decoro porque para mí es bonito, refleja la luz de Cristo, para mí está bien. ¿Qué debe hacer? Hágalo. Pero lo que no debemos hacer, ni el uno ni el otro, es ni juzgar al que lo hace, o bueno, juzgar al que no lo hace y menospreciar al que lo hace. Eso sí es pecado. Eso sí es lo que está diciendo Pablo, eso no se debe hacer. Porque eso sí genera conflictos. Entonces, hermano,
O sea, si usted celebra la Navidad o si no celebra la Navidad, usted no tiene que dañar la conciencia de los demás con su manera de pensar, ¿sí? Porque para unos, por ejemplo, yo pongo un arbolito y que imagínense yo diciéndole a un hermano que cree que el arbolito no es algo correcto y yo, hágale, no, pero es que imponiéndole como mi libertad o mis pensamientos, es como el que obligaba al gentil a comer carne. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Mal, o sea. Entonces, esto es un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos ser maduros, debemos no juzgar, no debemos menospreciar sobre cuestiones de opiniones, pero sobre todo uno estar 100% claro de que lo que está haciendo de verdad a Dios le agrada y que uno lo está haciendo para el Señor. Vamos al versículo 6. El versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ambos, el que guarda el día como el que no guarda el día, lo hace para el Señor. El que come como el que no come, ambos dan gracias a Dios y lo hacen para el Señor. ¿Sí? Y este sí es un principio, hermanos, que nosotros debemos tener presente siempre. No podemos vivir nuestra vida aparte de Dios. Nuestras decisiones no pueden ser aparte de Dios. ¿Sí? Absolutamente en todo lo que hagamos. ¿Sí? En todo lo que hagamos. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para todo lo que hagamos debe tener ese sentido de es para mi Señor. Si lo hago, es para mi Dios. Si no lo hago, es para mi Dios. No podemos vivir una vida apartada de Dios. Todas esas decisiones detrás de cuestiones de conciencia deben ser para agradar a Dios. Y esa debe ser nuestra motivación, agradar a Dios. Esa debe ser nuestra motivación. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Esto habla de nuestra interdependencia, de nuestra motivación, nuestra razón, nuestro objetivo por el cual hacemos lo que hacemos es para el Señor, porque si yo vivo es para el Señor. Amén. Si todos los que somos creyentes, si vivimos es para el Señor. Si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. Así que vivamos o muramos, somos del Señor y para Él, y a Él le debemos todo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, ahí más adelantico. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios, somos pertenencia de Dios, somos sus siervos. Por ende obedecemos a nuestro amo y Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 5:15, sí señora. Entonces hay esa pertenencia al Señor. Vamos a continuar avanzando, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que asimismo Cristo murió y resucitó, ¿cierto? Volvió a vivir para ser Señor.
de los que viven, de los muertos como de los que viven. Entonces me gustó mucho, no lo había visto de esta manera, un motivo más por el cual Cristo resucitó, ¿sí? Hay varias razones por las cuales Cristo resucitó. La primera, ¿cuál es? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Estamos todavía en nuestros pecados, ¿cierto? Sería vana nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Cristo resucitó para mostrar que tiene victoria sobre la muerte y sobre el pecado, como lo dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Entonces Cristo resucitó para demostrar que vence la muerte y vence el pecado. Otra razón para nuestra justificación, en Romanos capítulo 4, versículo 25, ahí que estamos cerquita, leámoslo. Son pasajes paralelos. 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir que Cristo resucitó? Para nuestra justificación. Que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Entonces, el que cree en Cristo es justificado porque Dios lo resucitó, y si Dios lo resucitó quiere decir que Él aprueba el sacrificio de Cristo y por ende lo que conlleva el sacrificio de Cristo, que es la justificación. Pero aquí en Romanos capítulo 14 nos da otra razón por la que Cristo resucitó. Él resucitó y está vivo porque Él quiere señorear sobre sus hijos, sobre sus siervos. Él no se fue y nos abandonó, no. Él resucitó de los muertos para estar cerca de sus hijos y querer señorear sobre ellos y querer gobernar sobre su vida. ¿Sí? Para eso el Señor resucitó, para ser nuestro amo y nosotros sus siervos. Porque Él anhela gobernar todas las áreas de nuestra vida, sentarse en el trono de nuestro corazón y mandar, gobernar desde allí. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Sí? Entonces el Señor resucitó para ejercer un gobierno sobre nosotros, porque Él quiere que seamos salvos, pero también que seamos santos. Salvos y santos. Vamos a continuar, versículos 10, 11 y 12, y con eso terminamos. Dice Romanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto trae tranquilidad, hermanos, porque yo voy hasta donde pueda y de ahí en adelante el Señor. Como iglesia, como líderes, como hermanos, vamos hasta un punto y de ahí para allá es rendirle cuentas al Señor. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante ese tribunal. Y el Señor, que sí conoce todo, nosotros no conocemos todo, no conocemos la conciencia de la persona, no conocemos la intención de la persona, pero Dios, que sí conoce todo, la conciencia, la mente, Él sí va a poder emitir un justo juicio sobre esas cosas que son de opinión. Así que podemos descansar en eso, podemos confiar en que el Señor se va a encargar de los hermanos y también de mí mismo, respecto a la motivación por la cual yo hice y dejé de hacer muchas cosas en mi vida. El tribunal de Cristo habla de un asiento de juicio. Ahora Pablo utiliza un versículo de Isaías capítulo 45, versículo 23, para hablar de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Vamos allá a Isaías 45, solo como para tenerlo ahí y ver de dónde viene. Isaías 45, 23. Dice,
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer un poquito acerca de ese tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cierto? Entonces nos vamos a presentar con obras que hayamos hecho en esta vida, ¿sí? Y el fuego las probará. El fuego probará. Y si bien esto no es un juicio para salvación, ya lo hemos repetido muchas veces, es un juicio para galardones o para vergüenza. Vamos a 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo, hermanos, Cristo no nos va a preguntar, oiga, ¿usted comió comida sacrificada a los ídolos o comió legumbres? No, Él va a decir, ¿cómo estabas tú? ¿Cuál era nuestra relación? ¿Cuál fue tu motivación cuando te sentaste a comer carne? ¿O cuál fue tu motivación? ¿Cómo fue nuestra relación cuando te sentaste a comer legumbres? ¿Sí? Eso, porque eso es lo que el Señor va a juzgar, lo que nosotros no podemos ver, las intenciones del corazón, ¿sí? Los pensamientos, como dice la palabra, ¿no? Y las intenciones del corazón. Ahora, un pequeño paréntesis, que qué día meditaban esto. Muchos decimos, ay, yo quiero que Cristo venga. ¿Quién quiere que Cristo venga ya? Todos, amén. Todos quieren que Cristo venga, ¿cierto? Y la palabra nos habla de que anhelemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero por el otro lado, pensemos, cuando lleguemos a Cristo, ¿con qué nos vamos a presentar? Si nos vamos ya hoy, ¿vamos a tener alabanza o vamos a sufrir pérdida, como dice la palabra, que habla de vergüenza? Entonces prefiero más bien, Señor, quiero portarme más bien juicioso de ahora en adelante, para que cuando esté delante de tu presencia no me dé vergüenza. Para que cuando vaya delante de tu trono, al frente de nuestro Señor Jesucristo, digan, ¿usted qué hizo con su vida? ¿Qué hizo con el conocimiento? ¿Qué hizo con la iglesia? ¿Qué hizo con...? ¡Qué vergüenza! ¿Eres salvo? Con 2.99999. Pasó raspando. Y yo me ponía a pensar, digo, sí, Señor, yo quiero que vengas, pero la verdad, quiero más bien también que mientras no vengas y esté vivo acá, pueda hacer obras que cuando vaya ya no vaya a pasar una vergüenza. ¿Sí? Entonces, si quiere que cuando pensemos en quiero que venga Cristo, pensemos también en, bueno, está bien, y si viene, ¿con qué me voy a presentar? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Bueno, hermanos, esto es, aquí terminamos. Y conclusión, 2 principios que vimos. Primero, 2 mandamientos a los hermanos creyentes maduros. Recibir al hermano débil en la fe y no menospreciarlo. También se habló del mandato del débil. No juzgue la libertad, no juzgue la libertad de los hermanos, no la juzgue. Entre también y aprenda y crezca en el Señor. Otra cosa, no hay que contender sobre opiniones, hermanos. Esto genera más división que unión. Y Satanás, como iniciaba al principio, se aprovecha de esa carne no redimida que le gusta contender y que le gusta tener la razón para traer división a la iglesia. ¿Sí? Para traer división a la iglesia. Preocupémonos por predicar el evangelio,
Preocupémonos por enseñar la palabra, los principios que sí son claros, dejar las bases y que ya el Señor se encargue de esa persona y le dé la sabiduría de qué debe hacer por medio de su relación directa con Él y la conciencia que le dio. ¿Sí? Pero nosotros no estamos para juzgar sobre ese tipo de libertades. Si lo hacemos, hermanos, estamos fallando, porque estamos juzgando el creado ajeno, porque esas no son cosas expresas en la Biblia. Lo que debemos enseñar es lo que enseña la Biblia, no mandamientos de hombres. Podemos caer en mandamientos de hombres si llegamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Y cada uno debe evaluarse, cada uno debe examinarse. La libertad que tenemos en Cristo Jesús no es libertinaje, no es ocasión para la carne. Y en ningún momento aquí Pablo está diciendo entonces haga lo que su carne le mande. Jamás, jamás. Eso no es el mensaje. ¿Sí? El mensaje es una libertad que tenemos en Cristo, sí, para tomar decisiones, sí, pero deben ser aprobadas por nuestro Señor, deben ser agradables y debemos estar plenamente convencidos que eso es lo que Dios quiere. Ahora, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en medio de esas debilidades o esas fortalezas, Dios ya nos recibió, hermanos. Y eso nos debe también quedar en la mente. Somos uno en Cristo. Dios ya derribó toda pared de intermediación, de división, y quiere que nosotros busquemos la unidad, y eso es lo que va a continuar hablando el capítulo 14. Dios ya nos recibió, hermanos, y Dios quiere enseñorearse de nuestra vida. Dios quiere enseñorearse de nuestra vida. Él nos anhela celosamente, dice la palabra en Santiago. Nos anhela, nos quiere solo para Él, para nadie más. No para otros dioses, no para ídolos de este mundo, solo para Él. Y ahora si de pronto Dios todavía no te ha recibido, pues tienes primero que recibir su regalo, el medio que Él ha dado para estar con Él, para que Él te reciba, que es su regalo de salvación, la gracia. Es simplemente creer en la obra de nuestro Señor Jesús. Pareciera simple, ¿no? No digo que sea algo simple, pero es sencillo. Hay que creer, hay que confiar, hay que poner la fe en la obra de Jesús, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y si nosotros aceptamos ese regalo de salvación, la Biblia nos promete vida eterna. Somos recibidos por Él. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Dios, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de estos temas que son delicados, Señor, nos has dejado instrucciones, nos has enseñado que por encima del conocimiento está el amor, está el recibirnos en medio de nuestras debilidades, está el instruirnos los unos a los otros, y está el no juzgarnos ni el no menospreciarnos, Señor. Promover la unidad, el amor, siempre teniendo respeto, Señor, a tu palabra. Siempre teniendo claro que tú nos diste sí una libertad, pero para la santidad, Señor. El fruto de ser siervos tuyos es la santidad y la vida eterna, Señor. Jamás el darle placer a nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a tener una conciencia, Señor, limpia delante tuyo. Que cuando nos enfrentemos a situaciones, a interrogantes de qué debemos hacer, que podamos estar plenamente convencidos en nuestra mente que es lo que tú quieres, Señor. Y que te podamos glorificar en todo lo que hagamos. Ayúdanos a vivir como iglesia, a vivir en comunidad, Señor, a ser el cuerpo que tú quieres que seamos y a vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.